Doy la bienvenida a cada uno de ustedes en este nuevo curso que vamos a tratar sobre la fisioterapia respiratoria. Vamos a tener en consideración nosotros que cuando hablamos de la fisioterapia respiratoria y si vamos a ver en diferentes libros, literaturas, nos va a decir que la fisioterapia respiratoria es un programa complejo que comprende varias actividades y que todas ellas van a permitir mejorar tanto la sensación de disnea, es decir, la falta de aire, como la capacidad del esfuerzo y la calidad de vida de los pacientes con una enfermedad respiratoria, ya sea en una etapa aguda o ya sea en una etapa crónica. En los diferentes estudios, pero especialmente en la rehabilitación respiratoria de pacientes con COVID-19, el cual lo va a realizar el doctor Martínez Pizarro, de acuerdo a las consultas externas en el Departamento de Enfermería del Hospital Público Comarcal La Inmaculada en España. Sostiene que este estudio destaca que la duración de la estancia en UCI, es decir, la permanencia de un paciente en UCI, es relativamente larga. ¿Por qué se dice que la estancia en UCI es relativamente larga? Porque un paciente automáticamente cuando va a tener el COVID va a estar en UCI postrado, ya sea 15 días, 20 días, 22 días. Y por lo tanto con inmovilización en posición prona. Entonces, este estudio destaca que la duración de la estancia en UCI es relativamente larga en pacientes graves, pero especialmente con inmovilización en posición prona. Pero destaca también que en esta posición prona, esta posición de inmovilización da como consecuencia problemas específicos o trae como consecuencia problemas específicos, complicaciones como debilidad muscular severa, la fatiga, la rigidez en las articulaciones, la disfagia, los problemas neuropsicológicos, los problemas respiratorios y los problemas de funcionamiento relacionados con la movilidad. Entonces nosotros tenemos en cuenta, si vamos a nosotros a tratar un paciente post-UCI que ha estado que a un paciente post-COVID y que ha estado en UCI, nos vamos a enfrentar a diferentes complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones? Debilidad muscular severa. Sabemos que el paciente ya cuando está inmovilizado, a partir del segundo día de postración, del segundo día de inmovilidad, hay una presencia de atrofia muscular. Por lo tanto, debilidad muscular. ¿Pero qué músculo específicamente se va a debilitar? Es el diafragma. Hay una debilidad muscular severa, pero los terapeutas respiratorios, para evitar la atrofia muscular, para evitar también la debilidad muscular y también para evitar la disminución del volumen de masa muscular, se va a realizar la movilidad temprana. Además de eso, uno de los problemas que enfrenta es la fatiga, la rigidez de las articulaciones. Muchas veces ya actualmente se está colocando a los pacientes ventilados diferentes pseudoanalgésicos, como por ejemplo también el fentanilo, el propofol, o como también relajantes musculares como el becuronio. Pero se ha hecho un estudio en el cual sostiene que el fentanilo es aquel fármaco o sea analgésico que va a provocar una rigidez a nivel torácico por el continuo uso. Entonces, si yo no puedo movilizar el tórax, si yo voy a tener como consecuencia de una sobreadministración de fentanilo, el tórax se va a volver rígido y por lo tanto yo voy a tener que movilizar lo que es el tórax, pero el paciente no lo va a poder distender. Además de eso, rigidez en las articulaciones, en la inmovilidad. Por eso se va a realizar la movilidad temprana.
la disfagia, alteraciones para que el paciente pueda deglutir, para que pueda tragar. Recordar algo muy importante, hay muchas veces cuando el paciente está en el proceso de extubación, para eso se sacan los predictores, el PCR1, el NIF, el pico flujo de tos, también el test de fuga, donde sabemos que el test de fuga es uno de los predictores también que nos ayuda para destacar y para ver o para inspeccionar si el paciente presenta lo que es un edema laríngeo. Porque muchas veces la tráquea, ¿qué es lo que pasa? La tráquea, la laringe, ¿qué es lo que pasa? Que esta se inflama. Al momento que se inflama, disminuye el calibre de la misma y por lo tanto afecta también a la respiración, afecta a lo que es la deglución. ¿Me entienden? Y en muchos casos donde no se ha tomado en cuenta los predictores, al paciente se le ha tenido lamentablemente que volver a intubar. A tal punto también que traen problemas neuropsicológicos, problemas respiratorios, problemas en el funcionamiento relacionados a la movilidad. Pero este estudio también nos hace recordar que el objetivo de la fisioterapia respiratoria es mejorar la sensación de disnea. Automáticamente el paciente post-UCI va a tener la sensación de disnea, va a tener la sensación de que le falta el aire automáticamente. ¿Por qué? Porque la basal cambia. Automáticamente, si el paciente antes saturaba 98, 99, todo ello va a cambiar. De repente ahora va a saturar 94, 95. No es que le esté faltando el aire, sino que por las cicatrices, por las fibrosis pulmonares que tiene el paciente, ya la capacidad respiratoria disminuye y el cuerpo tiene que adaptarse a ello. El objetivo también es preservar la función pulmonar, que el pulmón sea distendible, mejorar la disfunción, mejorar la discapacidad y por ende también la calidad de vida que pueda tener este paciente. Entonces, el objetivo, según este estudio de rehabilitación respiratoria en pacientes COVID, es mejorar la sensación de disnea. El paciente siempre va a tener por un primer periodo disnea. Preservar la función pulmonar, mejorar la disfunción, la discapacidad que puede haber provocado post-COVID y para todo ello mejorar la calidad de vida. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna interrogante sobre lo que yo estoy explicando, de lo que yo estoy acentuando, ustedes ya saben que no entiendo esta parte. ¿Entendido? ¿Sabe qué? Por favor, puede repetir o me pueden decir no entiendo o no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. ¿Ya? Hay otro estudio que es en el estudio de Sound HE. Cuando decimos de et al significa otros autores, el cual es realizado en abril del año 2020 en China, donde se expusieron un conjunto de recomendaciones para la rehabilitación respiratoria en los pacientes adultos COVID-19. Y esto no es cualquier estudio, sino que fue basado de acuerdo a la opinión de los expertos. ¿Qué nos recomienda este estudio de SAO HM et al, estos expertos? ¿Qué nos recomienda en la rehabilitación respiratoria? ¿Qué nos recomiendan todos los cardiorrespiratorios que debemos de considerar? Primero, para pacientes hospitalizados con COVID-19, la rehabilitación respiratoria aliviará los síntomas de la disnea, la ansiedad y la depresión.
y eventualmente mejorará las funciones físicas y la calidad de vida. Recuérdate que todo es un proceso. El paciente salió hoy día de alta, no es que mañana ya está corriendo, saltando, totalmente sano, no. Todo ese proceso de disnea, de ansiedad, de depresión, tiene su tiempo. Pero cada paciente, como yo le decía desde un principio, cada paciente tiene su historia particular, cada paciente tiene su epigenética. Y por lo tanto, hay que orientarnos también a la individualidad de cada paciente. Pero dice acá, para pacientes hospitalizados con COVID-19, la rehabilitación respiratoria va a aliviar algunos síntomas, como también la disnea, la ansiedad y la depresión. Recordemos que hay pacientes en que la disnea todavía va a estar presente. Entonces, no nos asustemos porque la basal ha cambiado. Para pacientes hospitalizados graves o críticos, no se sugiere rehabilitación respiratoria temprana. Claro, si son pacientes que son graves y yo veo que está desde el punto de vista hemodinámico inestable, o yo veo que ese paciente en realidad todos los valores ya predictivos a nivel de lo que es el respirador mecánico sobrepasan los valores normales o relativamente normales, entonces a esos pacientes no se le toca. ¿Entendido? Porque hay pacientes que si tú le tocas, tú lo mueves, lo inestabilizas. Para pacientes en aislamiento, la guía de rehabilitación respiratoria debe realizarse a través de videos educativos, manuales, instrucciones o consultas remotas. Esto ya sostiene que para los pacientes que están en aislamiento, para pacientes con una declaración de COVID, entonces se les tiene que seguir enseñando los ejercicios. La evaluación y la monitorización deben realizarse durante todo el proceso de rehabilitación respiratoria. Se acostumbra siempre, si nosotros vamos a abordar un paciente, vamos a monitorearlo tanto cuando comenzamos la evaluación, cuando comenzamos el tratamiento y luego cuando terminamos el tratamiento. Donde supuestamente si tú le has hecho el tratamiento al paciente, la saturación, la PIB, el PET, todo eso tiene que estar mucho mejor. Pero sí, ¿qué pasaría si yo le hago ejercicio al paciente? Y recordar que si se extuba al paciente hoy día, no es que hoy día ya le vas a hacer los ejercicios. La cuestión es que tienes que esperar que el paciente se normalice, se relaje. ¿Para qué? Para poder hacer los ejercicios. Se debe usar una protección de grado adecuada siguiendo las pautas actuales. Eso es la cuestión que cuando se le da a los profesionales de la salud todas las medidas de bioseguridad. Ahora, los métodos de rehabilitación pulmonar en pacientes con COVID-19. Este mismo estudio también pertenece al estudio de Sao HM et al. También pertenece. Pero sostiene los métodos de rehabilitación pulmonar en paciente COVID-19. Estos métodos tienen que basarse en el principio de los 4 S. ¿Qué significa? Debe ser simple, debe ser seguro, satisfactorio y también salvador. El método que nosotros vamos a utilizar para abordar al paciente debe dar al paciente ya tanto una visión de simpleza, de seguridad, de satisfacción y de salvación. Pero siempre orientado para pacientes con neumonía causados por el COVID-19. Los profesionales deben guiar a los pacientes para que realicen ya su rehabilitación pulmonar, enseñándole el entrenamiento muscular respiratorio. Todos los terapeutas respiratorios debemos enseñar a los pacientes a tomar aire por la nariz, a expulsar por la boca, por ejemplo. Vamos a ver.
Por ejemplo, cuando nosotros le vamos a entrenar a un paciente, nosotros tenemos que ver cuál es su mecánica respiratoria. Si es torácica, si es abdominal o es tóraco-abdominal, o si es puramente torácica o si es puramente abdominal. Entonces, como dice acá, los profesionales deben guiar a los pacientes para que realicen las actividades. Vamos a ver que en esas actividades que vamos a dar al paciente, estas actividades deben ser simples, deben ser seguras, deben ser satisfactorias y provocar una salvación. ¿A qué me refiero también eso? Que todas las actividades que nosotros vamos a entregar al paciente deben ser para su buena mecánica respiratoria. Por ejemplo, que tome aire por la nariz, que bote por la boca. Que tome aire por la nariz, muy bien, y que bote por la boca. Las técnicas de tos efectiva también ayudan al paciente a que pueda expulsar para movilizar esas secreciones y que expulse hacia afuera. Tenemos la expectoración también, los estornudos, los ejercicios generales adaptados a las características o a las necesidades de cada paciente. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla normal. Hablemos ahora de las técnicas cardiorrespiratorias. Las técnicas en pacientes hospitalizados, recuérdate que son técnicas donde se incrementa el flujo expiratorio, pero desde una manera activa asistida. En esta técnica que nosotros vamos a utilizar con pacientes post-COVID, son unas técnicas que vamos a ayudar para que el paciente tome aire. Al momento que tome aire, está distendiendo un poco lo que es el diafragma. Y al momento que expulsa el aire, este diafragma va a disminuir su tamaño. Entonces, por ejemplo, tú tomas aire, ya el diafragma desciende. Tú expulsas, el diafragma asciende. Ahora, nos podemos ayudar de diferentes maneras, tanto con insufladores mecánicos y también con dispositivos de electroterapia. Debido al riesgo a priori o de primera instancia, no se recomienda aplicarlas, por lo que se analizarán caso por caso, riesgo y beneficio. Recuérdate que cuando nosotros hacemos un abordaje, lo primero que tenemos que hacer es un monitoreo ventilatorio, donde vas a ver todos los valores que tenga este paciente. Por ejemplo, tienes que colocar ahí su BIP, que es el tiempo de inspiración, el PIP, que es el PEP, el volumen tidal, el RAW, que es la resistencia, el Diving Pressure, el Mechanical Power. Todo eso nosotros tenemos que aplicar en el paciente. Recuérdate que cuando nosotros abordamos a un paciente, hacemos un monitoreo ventilatorio, un control postural, un manejo de las vías aéreas. Para entenderlo un poquito, tenemos la anatomía del sistema respiratorio. El sistema respiratorio está conformado por dos partes, la zona de conducción y la zona propiamente respiratoria. Cuando nosotros hablamos de la zona de conducción, es la zona donde se va a encargar de calentar, limpiar y humedecer. Ahora, y la zona respiratoria es la función donde se hace el intercambio. Como por ejemplo,
En esta zona donde hay intercambio de gases, especialmente ahí vamos a ver que están los alvéolos. Cuando nosotros vemos a un paciente, por ejemplo, que desatura y que tiene 89%, 88% de lo que es saturación, se le tenemos que pronar al paciente. Ahora, supongamos que el paciente es intolerante a la postura prona. Entonces, nosotros no vamos a colocarlo boca arriba, sino lo colocamos en lateral. Allí en lateral, entonces vamos a permitir al paciente para que respire y por lo tanto esos alvéolos se van a distender y va a respirar mucho mejor. Por lo tanto, nosotros tenemos que recordar que en la anatomía del sistema respiratorio hay dos zonas, la zona de conducción y la zona respiratoria. Vamos a hablar ahora de lleno sobre la fisioterapia respiratoria. ¿Alguna pregunta por si acaso tienen hasta ahorita? ¿Tienen algún interrogante? ¿O todo está claro? Hola. Sí, hola, dígame. Buenas tardes. Sí, hablaba usted, me pareció un poquito rápido sobre el, el volumen inspiratorio, el volumen tidal. Esa partecita me gustaría por qué nos aclara. Claro, cuando nosotros hablamos sobre el volumen tidal, es el volumen de aire el cual es inspirado por cada paciente. Comúnmente, una persona que es relativamente normal, el volumen tidal que nosotros vamos a ver desde el punto de vista ventilatorio, que es el BPE, debe ser 500 a más. Pero este va a depender también de la edad del paciente, de la talla que tenga este paciente. Por ejemplo, vamos a ver. No, por ejemplo, si yo tengo 1,60 m, vamos a suponer, ya, yo tengo 1,60 m, entonces vamos a sacar el peso ideal primero. Para sacar lo que es el BTE que requiere este paciente, el volumen tidal de este paciente, primero vamos a sacar el peso ideal. Por ejemplo, yo tengo 1,60 m. Yo voy a poner 160, ya recuérdate, 160 menos 152.4. Esas son fórmulas, ¿ya? 160 menos 152.4 por 0.90. Ya está. Ahora, más, si es mujer, le vas a poner 45. Si es hombre, más 50. Supongamos que todo ello, ya, te va a salir 75, supongamos, ya está. Ahora, ese 75 lo vas a multiplicar por 6 y por 8. Supongamos, vamos a poner que el 6, que por 6 te saca 350 y por 8 te salga 450. Tu volumen tidal ya necesario para ti debe estar entre 350 y 450. ¿Entendido? Así se halla el volumen tidal de cada uno de los pacientes para su requerimiento. Nunca te olvides, la talla 160 menos 152.4, todo eso multiplicado por 0.90. Ahora, todo ello, ¿ya? Más 45 si es mujer y 50 si es varón. Y todo ello ya sale una cantidad y lo vas a multiplicar por 6 y también por 8. Todo ello me hace referencia al volumen tidal. ¿Entendido? Gracias. Ahora, vamos a hablar ahora sobre la fisioterapia respiratoria. Sabemos que la fisioterapia respiratoria es un conjunto de técnicas, es un conjunto de procedimientos, los cuales son preventivos y terapéuticos, los cuales vamos a aplicar a los pacientes con enfermedades respiratorias. ¿Con qué finalidad? De restaurar la función pulmonar que tenga este paciente. Ahora, según la literatura nos dice que la fisioterapia respiratoria
son todas las técnicas para la prevención y estabilización de las afecciones médicas y quirúrgicas. Recuérdate que la fisioterapia respiratoria, esta nace desde una vida preventiva. Yo voy al médico porque yo necesito prevenir enfermedades, pero sin embargo no, yo voy al médico porque ya tengo la enfermedad, ya tengo signos y síntomas. La cuestión es que nosotros tenemos que acostumbrar a nuestros pacientes de que tengan una visión de prevención. Por eso se dice que la fisioterapia respiratoria son técnicas para la prevención y estabilización de las afecciones médicas y quirúrgicas. Dentro de todo ello, ya, el terapeuta respiratorio se va a encargar del monitoreo ventilatorio, descartar si, por ejemplo, el paciente ya cómo están los valores predictivos, cómo está el PIT, cómo está el PET, cómo está el volumen vital, todo eso. Monitoreo respiratorio. Control postural, cómo está el paciente. Puede estar en supino, en prono, lateral. Ahora, después, ¿cuál es el manejo de toda la vía aérea? Y la movilidad precoz. La movilidad fase 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver ya el control y el manejo también de las secreciones. La fagocitosis y la actividad ciliar, estos van a brindar una eliminación adecuada de la secreción de las vías aéreas bajo condiciones normales. Recuérdate que el proceso de fagocitosis es un proceso que es natural en nuestro cuerpo y toda la actividad ciliar, los cilios, ya brindan una eliminación adecuada de todas las secreciones. Pero recordando que, y vamos a recordar que las secreciones a nivel del COVID, estas son secreciones, no son húmedas, son secas. Estos mecanismos ya de la fagocitosis y la actividad ciliar van a ser afectados. Por lo tanto, ¿qué hay? Hay menor humedad. Por eso yo te digo que la flema COVID está seca. Ahora, estos mecanismos se alteran debido a efectos de menor humedad, también de los agentes anestésicos, como también yo le estaba diciendo, del fentanilo. Hay drogas también, por ejemplo, el becuronio, el oxígeno suplementario y la intubación traqueal. Ahora, recuérdate que el paciente pues, puede estar ventilado 7 días, 10 días o ya 14 días, pero más de eso no puede estar ventilado el paciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a provocar también otras afecciones. Por lo tanto, se le dice, vamos a hacerte un procedimiento que se llama la traqueotomía. Ahora, yo les hago una preguntita, ¿ya? Tengo un paciente con traqueotomía. ¿Puedo parar a mi paciente con traqueotomía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo parar a mi paciente que tiene traqueotomía? Supongamos que ya tiene fuerza en miembros superiores e inferiores, pero tiene traqueotomía. ¿Ustedes qué dicen? ¿Puedo parar a mi paciente? ¿O está contraindicado? ¿Ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede parar o no se puede parar? Dentro de lo que ustedes creen, ¿se puede parar a un paciente? Hola. Sí. ¿Están ahí por si acaso? Sí, sí. A ver, Sí, pues. ya.
Entonces, díganme ustedes, ¿se puede parar a un paciente que tiene traqueotomía o no? De inicio creo que no. Ya. La cuestión es que es más fácil parar a un paciente con traqueotomía que a un paciente ventilado. Si el paciente tiene traqueotomía, siéntalo. Si el paciente tiene traqueotomía, páralo. Claro, si está lúcido, si es un Claro. paciente que te va pues, a colaborar, si un paciente que te va a ayudar, si un paciente que no se va a tirar sobre tu cuerpo, nada de eso. Si el paciente está con traqueotomía y el paciente puede hacer sus actividades, normal, ¿me entiendes? Ahora, hay varios trastornos, entre ellos tenemos la debilidad neuromuscular y las enfermedades pulmonares crónicas que van a deteriorar el manejo y el control de las secreciones. Vamos a recordar nosotros que si yo tengo un paciente COVID, tenemos que ayudar a que ese paciente también segregue todas las secreciones que tiene. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con diferentes técnicas, la cual yo le voy a enseñar ahora cómo vamos a limpiar al paciente, vamos a sacar esas flumitas que tiene el paciente a nivel pulmonar. Ahora, la tos como mecanismo de defensa juega un papel muy importante en el manejo de las secreciones. Por eso hay un predictor que se llama pico flujo de tos. Es la Pico capacidad, flujo. claro, el pico flujo de tos. Se Pico llama flujo de tos. claro, pico flujo de tos. Así se llama. Se llama el pico flujo de tos. El valor se llama pico flujo de tos. El pico flujo de tos debe ser ya mayor a 80%. Nunca te olvides. Si el pico flujo de tos tiene 120, 150, normal. Pero ¿qué pasaría si el pico flujo de tos fuese 30, 40? Significa que el paciente no puede toser, no tiene la capacidad respiratoria para poder expulsar las secreciones. Entonces, el pico flujo de tos me ayuda también a que este paciente pueda expulsar, porque ya está utilizando la tos como mecanismo de defensa. ¿Cómo determino, disculpe, cómo Así, determino claro. el pico flujo de tos? ¿Cómo llego a saber que está un 80%? ¿Cómo nos debe? Esta es una técnica. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Por ejemplo, para que tú halles el pico flujo de tos, recuérdate, el paciente puede estar lo que sea en espontáneo, normal, en pues un ventilador mecánico, y tú le vas a decir, a ver, tose, le vas a decir, tose fuerte, y el paciente va a comenzar a toser fuerte, tose fuerte, y en el momento que tose fuerte, tú vas a poner, hay algunos ventiladores que dice congelar, o hay otros ventiladores que dice free, ya, pones clic ahí, y vas a ver que en esa pantalla congelada, a la tos más fuerte y más baja, el valor más bajo, vamos a llamarlo así, que es mayor a 80, 180, 90, 120, 150, 170, es mucho mejor, porque me está diciendo que el paciente tiene fuerza muscular para poder ya expulsar la flema. Por eso se llama pico flujo de tos. Quiere decir que el aparato registra el, el pico máximo y el pico mínimo. Claro, claro. ¿Por Ya. qué? Porque vas a colocar free o vas a colocar congelar. ¿Ya? Entonces, la tos es muy importante. Por ejemplo, otros predictores tenemos el P01. El P01 que viene desde... Predictores, ¿no? Perdón, que no escucho Claro, muy bien. predictores. Los predictores. Por ejemplo, el P01. El P01 debe ser de 0 a 4. El NIF, que es otro predictor, NIF, debe ser de 20 a 30. Ese es el NIF. ¿Qué significa El NIF? NIF, el NIF, ya. El NIF es una fuerza de inspiración que tiene ese paciente. ¿Por qué? Porque tú le vas a decir, toma aire, toma fuerte el aire, toma fuerte, y el paciente va a tener que
tomar aire por la nariz, tomar aire, porque al momento que tú tomas aire, estás reclutando toda la fuerza muscular, también diafragmática. Entonces, debe dar un valor de 20 a 30, el pico flujo de tos. Ahora, el test de fuga. Cuando nosotros hacemos el test de fuga, debe ser más del 30%. Por ejemplo, si tienes el test de fuga, ¿cómo lo vas a hacer el test de fuga? Hay diferentes modos de lo que es ventilación mecánica. Hay PC, hay presión control, hay volumen control, hay volumen, hay de repente espontáneo. Lo vas a colocar siempre el pico, test de fuga. El test de fuga se va a medir en el modo volumen. Siempre en el modo volumen. Recuérdate eso. Muy bien. Lo mides en el modo volumen, donde el volumen tidal vas a colocarle 500. Porque ese 500 me representa a 1000% o a un 100%. Ya, 500. Ahora, la presión soporte y el PP le vas a colocar 5%. ¿Ya? ¿Cuánto? 5%. La presión soporte. La presión soporte a 5 y el POP ya le vas a colocar a 5. En ese momento ya el paciente tiene un CAF. El paciente tiene como una liguita que sale de su boca y tiene como si fuera una pelotita. Con una jeringa usted agarra y usted le saca el aire. Al momento que usted le saca el aire ya de esa pelotita que está afuera, también se desinfla la otra pelotita que está aquí dentro. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo le digo al paciente, muy bien, ya está ahí, yo le saco, yo le desinflo el CAF, y en ese momento que yo desinflo el CAF, veo que el volumen tidal desciende. Desciende, por ejemplo, 150, 130. Yo tengo que ver el valor más mínimo. Si, por ejemplo, tiene 500, ya porque lo que es el volumen tidal, y por ahí el valor más mínimo es 10. Supongamos, es 10. Entonces, si es 10, ¿ya? Tú le vas a colocar 500 menos 10. Sería 490. Entonces, de esos 490 para llegar a 10, ¿qué porcentaje sería? Casi sería el 90%. Entonces, ¿qué me dice? Que el paciente está óptimo para una extubación. Ahora le pregunto, porque ahorita dice que el paciente está óptimo para una extubación. Significa que todo en este procedimiento el paciente está intubado, lo entendí ahorita. Claro. Ya, pero si está intubado, ¿el paciente puede estar consciente? Ahora, cuando yo voy a sacar los predictores, cuando yo voy a sacar todo, el paciente debe estar en modo espontáneo, debe estar despierto, debe estar lúcido. ¿Me entienden? A un paciente que tiene un RAS de -5, -4, -3, yo no le puedo sacar los predictores. Porque si tú le dices, toma aire, está planchado, está dormido. Claro. Claro, no te vas a... Entonces, a esos pacientes no se saca predictores. Solo se saca predictores a los pacientes que están en modo ventilatorio espontáneo. En modo espontáneo. O llamado también CPAP. ¿Ya? En modo espontáneo o llamado CPAP. A esos pacientes se les sacan los predictores también. ¿Ya? Ahora, hay factores que influyen en el control y manejo de las secreciones. Recuérdate que para que mi paciente, muchas veces tú le ves con una saturación de 98, 99, tú estás viendo muy bien el paciente, pero de un momento a otro lo ves que el paciente de 98, 99 cayó de repente a 92, o mi paciente que de repente ya es post-COVID, pero hay todavía secreciones, todavía no salen todas las secreciones, tenía una ventilación de 95, 96 y de un momento a otro tiene 90, 91. ¿Qué es lo que pasa?
Muchas veces los ejercicios que hacemos, los estiramientos, las movilizaciones, van a mover secreciones, van a despegar secreciones. Y muchas de ellas son la causa de que el paciente disminuya su saturación. Como que pueden taponear los alveolos o algo Claro, así. pueden taponear. ¿Por qué? Porque la flema, y se van a dar cuenta que muchos de los pacientes tienen una flema que es amarillenta, otra que es verdosa, y todo eso taponea todas las vías aéreas superiores. Por eso dice, los factores que influyen en el control y el manejo de las secreciones es la intubación o la traqueostomía, los cuales son los que incapacitan el sistema respiratorio. La colonización de bacterias. Hay muchos casos y en el país no vamos a negar que nuestro sistema sanitario es un caos total. Hay muchos pacientes que ingresan con COVID, ya un COVID simple, y sin embargo después están haciendo fiebre de 39 y 40. Le sacamos exámenes de sangre y vemos que adquirió una bacteria intrahospitalaria. Y por lo tanto, ¿qué ha hecho? Me lo fregó al paciente. Por lo tanto, el paciente está con fiebre, su sistema inmunológico baja, el paciente se complica más. Pero este paciente ingresó por una saturación leve, ahora me desatura totalmente. Y el paciente se me descompensa constantemente. ¿Por qué? Porque me hace fiebre hasta de 39 y tanto así que mi paciente convulsiona. ¿Me entienden? Entonces, la colonización de bacterias intrahospitalarias. Se complica intrahospitalariamente, ¿no? Claro, por eso en las estancias hospitalarias debe haber una bastante higiene. Y yo no entiendo que muchas veces un paciente ingresa, ¿ya? Un paciente ingresa sin ninguna bacteria, lo ponen al costado de un paciente que tiene bacteria. Automáticamente el paciente que no tiene bacteria la va a adquirir. Automáticamente. Debe haber, claro, debe haber una zona específica para pacientes con bacteria y otra zona específica para otro tipo de pacientes. Pero sin embargo, hacen una mezcolanza de todo. Hay una inadecuada generación de presión intratorácica para la tos. Muchas veces que nosotros cuando queremos ayudar a expectorar, ¿ya? A ver, mira, de repente está, a ver. Si yo quiero ayudar a expectorar, ¿ya? Muchas veces hacemos vibraciones hacia arriba. No hay que hacer vibraciones hacia arriba, sino hacia abajo. ¿Me entienden? A ver, un poquito ¿Cómo se llama? ¿Masajes o cómo se llama eso? No, son vibraciones. Vibraciones. ¿Qué haces? Tú ves que el paciente está tomando aire. Al momento que expulsa el aire, presión, vibración hacia abajo, le estás mandando hacia abajo y vas a ver cómo el paciente comienza a toser, comienza a expectorar toda la flema que tú tengas. El paciente va a estar boca arriba, no te vas a olvidar. Claro. Toma aire y el paciente expulsa y en ese momento comienza presión, vibración hacia abajo, comienza hacia abajo y vas a ver cómo expulsa todo. Sin embargo, si hay una inadecuada generación de presión intratorácica para la tos, si el paciente no tiene la capacidad de poder toser, ¿me entiendes? Hay que nosotros tener las maniobras necesarias para ayudar al paciente que expectore la flema. Como hay unos fármacos que también son depresores de lo que es el reflejo tussígeno, es decir, tussígeno es la tos. ¿A qué me refiero? Hay unos fármacos como por ejemplo el fentanilo, que va a endurecer. Inhibe. Claro, inhibe. El reflejo en la tos. Claro, por ejemplo, que es el fentanilo, el que endurece, pone rígido toda la caja torácica y cuando tú le vas a tocar la caja torácica está totalmente rígida y por lo tanto, si toda la musculatura se pone rígida, ¿cómo están los benditos pulmones rígidos? Y cuando tú vas a ver que la Complace, ¿cuánto está? 12, 13. Recuérdate, vas a ver que la Complace, que se llama, que sus iniciales son CST, acuérdate, C. ¿Es la distensibilidad? Claro, es CST. Este debe ser más de 30.
Si tú ves que es menos de 30, es decir, que puede ser que esté rígido ese pulmón. ¿Cómo Ahora, sé? Pregunto, discúlpeme, dígame, ¿cómo pregunto? ¿Cómo sé que está en más de 30? Hay mediciones. Yo no estoy en el área, no conozco nada, claro, solamente por a las ver, clases que he visto. todas esas mediciones se pueden ver a través de lo que es un ventilador mecánico. Ok. ¿Me entiendes? Pero hay fórmulas también que nos van a ayudar a sacarla con place. Por ejemplo, si tú tienes el volumen tidal, ¿ya? Y el volumen tidal lo vas a restar menos el living pressure. ¿Y Menos, cómo sacas el living pressure? O se llama DP. DP. ¿Cómo sacas el living pressure? Vas a hacer que la P-plat, ¿ya? O el plateo, que se llama así el plateo, lo vas a restar con el PIP, con el PIP, con la presión expiratoria. Y eso te va a dar el living pressure. ¿Me entiendes? Ahora, la división que hay del volumen tidal entre el living pressure, todo eso te va a dar la complex. Por lo tanto, la complex es aquel que te va a decir, este pulmón está rígido, este pulmón está eh, distensible, este pulmón sí se puede trabajar. ¿Entendido? Otros factores tenemos el dolor, la inmovilización y también la posición supina. Si el paciente tiene bastantes secreciones y sabemos que el paciente está desaturando constantemente, no puede estar en una posición supina, debe estar pronado, porque en posición prona, recuérdate que ahí es donde se abren o se distienden los alvéolos. Pero también hay muchos pronos que se colocan, por ejemplo, de una manera como un plano inclinado hacia arriba, un plano inclinado hacia abajo. Y todo eso es gracias a los conocimientos de las zonas de Wets, donde son unas zonas que nos van a permitir cómo estamos trabajando, cómo estamos liberando desde el punto de vista ya de el pulmón. ¿Me entienden? Hay unas zonas de West. Va a haber exposiciones posteriores que vamos a tratar sobre las zonas de West también. Ahora, vamos a ver también nosotros sobre el diagnóstico fisioterapéutico. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros tenemos ya un diagnóstico fisioterapéutico, vamos a establecer un programa de intervención, donde en este programa de intervención voy a ver qué necesidades tiene este paciente. Por ejemplo, si yo veo que este paciente está tosiendo, es un paciente post-COVID y yo sé que todavía tiene flema, yo le voy a hacer ejercicios para que pueda expulsar. Le voy a hacer presiones, vibraciones para que pueda expulsar la flema. Porque ¿de qué me sirve? De que yo le diga, a ver, señor, 1, 2, 3, 4, vamos, arriba, abajo, sigue arriba, muy bien, párate, siéntate, respira si el pulmón está lleno de secreciones. Entonces, si tú ves que hay que trabajar primero secreciones, esa es la necesidad óptima. ¿Por qué? Porque a la larga, la cantidad o el acúmulo de secreciones van a entorpecer tu trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a ver qué necesidades. Si yo hablo de mi paciente que está en UCI, entonces veo en qué etapa está este paciente. De repente le voy a hacer una movilidad temprana fase 1. ¿Cuándo le hago? Cuando el paciente está planchado, cuando el paciente está hemodinámicamente estable. La fase 2, cuando el paciente me está respondiendo y tú le dices, levante la mano, levante el brazo, y el paciente apenas te puede levantar el brazo, pero te está cooperando en fase 2, pero puedes hacer de una fase 2 a fase 3 si el paciente está relativamente consciente ya y le están bajando la pseudoanalgesia y tú lo puedes sentar al borde de la cama. En la fase 3, el paciente ya está sentado al borde de la cama y en la fase 4 ya el paciente está parado. Para que un paciente pase de una fase a otra es tiempo, donde debemos trabajar bastante la fuerza muscular.
Y por lo tanto, escoger la actuación del fisioterapeuta que se va a realizar. ¿Qué vas a realizar? ¿Cuál es tu objetivo? Si tú sabes ya qué necesidad tiene este paciente, entonces vamos a orientarnos cuál es la situación de este paciente y qué vamos a escoger. ¿Qué técnica yo voy a escoger? Hay diferentes técnicas, hay diferentes maniobras, hay diferentes escuelas que nos inundan con diferentes cosas. Hay terapeutas respiratorios que sostienen, no sirve la vibración. Otros sí sirve la vibración, pero en la práctica clínica te das cuenta que vibrar te sirve. Entonces, lo que dicen, no sirve la vibración, entonces, ¿cómo es? Pero lo hacen con palmoteo. Al momento que tú lo haces con palmoteo, también estás vibrando. Produce también desprendimiento, ¿no? Y más la vibración, ¿no? Claro, ¿entiende? Entonces, eso también tenemos que considerar. Ahora, ¿cuáles son los objetivos inmediatos de la fisioterapia respiratoria? Mejorar la relación de ABQ, significa perfusión-difusión, optimizando las necesidades de oxígeno y el control de las secreciones. Mejorar la relación que hay del paciente para que tome aire, para que expulse el aire, ¿ya? Pero para eso necesito que optimice las secreciones de oxígeno y el control de todas las secreciones. Si tú le vas a pedir, señor, tome aire, y en el momento que tome aire, toma en forma bloqueada porque tiene secreciones, recuerda, tenemos que trabajar las secreciones porque estas muchas veces entorpecen la rehabilitación de los pacientes. Mantener o mejorar la resistencia y la eficiencia del músculo respiratorio. Ojo, muchas veces nosotros decimos, vamos a trabajar brazos, piernas, muy bien, movilizas, y nos olvidamos del diafragma. Recordad, quien va a sufrir bastante es el diafragma si tú no lo trabajas. La pregunta que usted, ¿y cómo voy a trabajar lo que es el diafragma? Muy bien. A ver, vamos a ver si puede, ya. Sabes que lo que es el diafragma sabes que el diafragma es aquel que está en la parte inferior, ¿ya? De la parrilla costal. Claro, de toda la parrilla costal. ¿Qué vas a hacer? Le vas a pedir, tome aire, toma aire. ¿Y qué hace el paciente? Muchos de ellos ya son bien astutos. Muchos de ellos son bien astutos. ¿Y qué comienzan a hacer? Toman aire y después de tomar aire, hinchan el estómago. Y según dice que ya están activando lo que es el diafragma. Y no es así. La cuestión, al momento que tú tomas aire, lentamente y delicadamente se eleva lo que es el diafragma. No te empuja la mano, sino que te lleva la mano. ¿Me entiendes? Pero si yo lo hago con los músculos abdominales, empujo la mano y ahí te das cuenta, no es el diafragma. ¿Me entiendes? Entonces, tú tomas aire, muy bien, expulsa. Cuando va a expulsar el aire, recuerda, expulsa el aire, haces presión, vibración y hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Para qué? Para que expulse todo el aire. Le estamos trabajando lo que es el diafragma. Otra de las técnicas que puedes hacer la inspiración y respiración es que el paciente esté sentado con una inclinación aproximadamente unos 30, 60 grados, pero con las rodillas flexionadas. No que estén estiradas, porque ahí estás bloqueando lo que es el diafragma. Que estas rodillas estén flexionadas, le pones de repente unas almohadillas y estás trabajando también el diafragma. En las movilizaciones, compromete, a ver, que él respire, toma aire, expulsa. Estás trabajando el diafragma. Pero eso sí, ojo con esto. Si tú le dices, vamos a hacer ejercicio, toma aire, expulsa, toma aire, expulsa. Ojo, ahí paras. ¿Cuántas veces hemos hecho? No sé. La cuestión, no me sirvieron. ¿Por qué? Porque el paciente debe estar consciente con lo que está haciendo. El paciente debe estar muy atento que está respirando y que debe hacer una actividad consciente porque estamos reentrenando el patrón respiratorio. Evitar los efectos nocivos de la inmovilización.
Recuérdate que uno de los objetivos primordiales de la fisioterapia respiratoria es evitar los efectos posteriores a la inmovilización. Sabemos nosotros que por estudio de lo que es terapia manual, que a las 24 horas, 24 a 72 horas, ocurre lo que es la atrofia muscular. Supongamos que el paciente estuvo 15 días inmovilizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánta atrofia muscular ya tendrá? ¿Cuántas retracciones va a tener este paciente? Ojo, hay dos términos que nosotros estamos utilizando mal. Uno, espasmo muscular, otro que es una contracción muscular, otro que es una retracción y otro que son acortamientos. Muchas veces nosotros decimos, mira, no sé, me parece que estoy acortado. No, recuérdate, los acortamientos solo van a aparecer en pacientes con lesiones del sistema nervioso central. Un paciente con PC, es un paciente con parálisis cerebral, tiene acortamientos. Un paciente donde le da un EMI y se le acortó tiene acortamientos. Un paciente que ha corrido bastante y que de repente por ahí tiene un espasmo o una contractura, no puede tener acortamientos porque no está comprometido el sistema nervioso central. ¿Ya? En ese caso hay contractura. Hay contractura, un deportista, hay espasmos, claro, pero no hay acortamientos. En la fisioterapia respiratoria, mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Recordar que cuando nosotros hacemos ejercicios con los pacientes, ya vamos a tener en consideración algo. Hacemos ejercicios con ellos, pero de forma progresiva. No es que, muy bien, señor, hoy día hacemos 8 ejercicios. Muy bien. 1, 2, 3, 5, 8. Muy bien, párate. Otra vez. Muy bien, derecha, izquierda. Y haces como 30 ejercicios con ese paciente. Recuérdate que la fisioterapia respiratoria es un proceso que le va a ayudar al paciente para que él ya se adecue a su nuevo estado pulmonar, a su nuevo estado ventilatorio. No puede ser que yo haga la fisioterapia respiratoria y el paciente quede agotado, quede cansado, con dolor de cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Le has exigido más de su capacidad ventilatoria y por lo tanto hay efectos secundarios. Entonces, no podemos hacer eso nosotros. El paciente debe ir ya con estos ejercicios. Si yo veo que ya está bloqueándose el paciente, si el paciente está agotándose, si el paciente está cambiando su patrón respiratorio, ahí nomás descansamos. Por eso el terapeuta debe estar siempre mirando al paciente si hay un cambio. Un cambio. No es que yo te dejo el ejercicio y yo me voy con otro paciente y no me interesa qué estás haciendo. ¿Entendido? Entonces, por eso el terapeuta debe estar mirando constantemente. Hay algunas técnicas también fisioterapéuticas que me hablan sobre la higiene bronquial. Cuando hablamos de higiene bronquial, son todas las posiciones en que le voy a colocar al paciente que van a favorecer a todas las secreciones, a movilizar todas las secreciones que tenga este paciente. En esta higiene bronquial tenemos las ondas de choque. ¿Qué me estoy refiriendo? No nos vamos a confundir con las ondas de choque que nosotros estamos pensando de repente desde el mundo de vista de lo que es la traumatología, que son otras ondas de choque. Estas ondas de choque estamos hablando de la vibración y de la percusión. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a permitir? Compresiones del gas y por lo tanto las variaciones en el flujo. Recuérdate que una cosa es que yo te diga el FiO2 y otra cosa que yo te diga el flujo. Ya cuando yo te digo el flujo es la cantidad de aire que pasa, la capacidad de aire que yo te estoy dando. Y el FiO2 es el oxígeno que yo te estoy brindando. Uno es, disculpe, uno es el flujo y el otro es el FiO2. El FiO2. FiO2. Ahora, ¿pero qué pasaría si nosotros estamos en proceso de rehabilitación y ocurre que te dicen, este es un paciente que está en estado crítico?
Nosotros decimos, paciente en estado, porque en cardiorrespiratorio nosotros vamos a ver, vamos a notar constantemente, este es un paciente que está en estado crítico. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es estado crítico? Es cuando el paciente tiene una inestabilidad en todos los sistemas fisiológicos, como por ejemplo, tiene una insuficiencia respiratoria aguda, tiene una afectación respiratoria. Por ejemplo, tiene lo que es un SIDA, o tiene un IRA, una insuficiencia respiratoria aguda, tiene una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal aguda, una hipovolemia, que es una pérdida de sangre, por lo cual se le hace un examen que se llama el AGA, para ver cuánto volumen de sangre, cuántos En son gases los arteriales. hematíes, claro, cuántos son los hematíes, cuánto es la hemoglobina que tiene el paciente, y vemos también, o si no, si el paciente tiene una acidosis respiratoria, ¿ya? O si tiene una acidosis fisiológica también. Entonces, todo eso nos permite ver. Pero cuando se dice, es un paciente que tiene estado crítico, cuando tiene insuficiencia respiratoria aguda, cuando tiene insuficiencia cardíaca, cuando está afectado el corazón, cuando está afectado el riñón, cuando hay una pérdida de sangre, etcétera, cuando el paciente está descompensado totalmente. O de repente el paciente está hipotenso. Es decir, cuando tú ves que la presión tanto sistólica como diastólica están Sí. bajísimas. Están 70/40, vamos a poner, están bajísimas. ¿Qué pasa? Se le administra el NORA, que es la noradrenalina, que eso es para estabilizar, ¿ya? Porque si tú le quitas, entonces es un caos total. Hay pacientes que tienen NORA de 12, de 15. A esos pacientes ni le muevas el dedo, nada, nada. Porque le mueves el dedo, le mueves el brazo, lo inestabilizas totalmente. Si el paciente tú ves que tiene NORA de 2, de 3, de 5, muy bien, atrévete, muévelo. Pero si el paciente tiene NORA de 10, de 12, no se lo mueve. Las investigaciones nos hablan también que a las 24 horas ya no fluye el líquido sinovial. El paciente está inmovilizado totalmente. A las 24 horas no está fluyendo el líquido sinovial. Nosotros somos un mecanismo que constantemente nos estamos moviendo. Por ejemplo, si yo me pongo rígido en este momento, ahí, miren, ahí me pongo rígido. Ahí está. ¿Me estoy moviendo? Ustedes dirán, no, porque está estático. No, me estoy moviendo. ¿Por qué? Porque para que mi cuerpo se ponga estático, hay un juego tanto de los músculos agonistas, antagonistas, sinergistas, fijadores. Ellos están ayudando a las articulaciones. Unos están jalando para acá, otros para adelante, otros para atrás, otros para la derecha, otros para la izquierda, y están constantemente moviendo. Entonces, allí en ese movimiento, ya que de repente nosotros no nos notamos en forma involuntaria y movimientos voluntarios, está fluyendo el líquido sinovial. Pero ¿qué pasaría con estos pacientes donde el líquido sinovial se estanca, cuando el líquido sinovial no puede fluir? ¿Qué pasa? Aumenta la presión ya de esas zonas, de las articulaciones y el líquido sinovial. ¿Qué es lo que pasa? El paciente va a comenzar a presentar dolor, tensión, limitaciones articulares. Muchos de los pacientes presentan edema, alteraciones de los propioceptores, alteración de los mecanorreceptores. Cuando yo digo alteración de los propioceptores, son aquellos que me van a brindar información, tanto de las posturas estáticas, dinámicas, aceleración, deceleración, rango articular y también dolor. Pero ahora los mecanorreceptores son aquellos que me van a dar información del estilo de movimiento, de dónde lo estás dirigiendo el brazo, cómo lo estás moviendo. Ahora, disminuye a las 24 horas, disminuye la masa muscular. Entonces, si hay una atrofia muscular, disminuye. Por lo tanto, si disminuye, también hay una limitación del rango articular.
Hay origen de las retracciones moderadas cuando, recuérdate, cuando hay una afectación del sistema nervioso central, porque muchos de esos pacientes van a crear neuropatías, es decir, afectación de nervios. Y cuando tú le ves al paciente, a ver, antes podía alzar el brazo, ahora ahí, con el hombro, hasta ahí nomás da. ¿Qué es lo que pasa? ¿Pesa el brazo? Sí, me pesa bastante. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando vemos nosotros estudios mediante la conducción nerviosa, hay una conducción pobre. Tienen unas neuropatías. Afectación de la piel, edemas. Cuando hay un edema, recuerda que hay una afectación de la bomba de sodio y potasio. Cuando el paciente tiene una afectación de la bomba de sodio y potasio y además el paciente está desnutrido, ya el paciente va a presentar exudados. ¿Y cómo me doy cuenta que el paciente da exudados? Estos comúnmente se reflejan en los miembros superiores e inferiores, que tú le ves y siempre están húmedos, porque están siempre segregando agua, están exudados. Ahora, inestabilidad respiratoria. Vemos, miren acá. Este de acá, que ustedes están viendo, este es un monitor, ¿ya? En este monitor nos están diciendo acá, ya cuánto es la frecuencia cardíaca, mira, cuánto es la saturación, 89. Acá está el pulso también. Acá debe estar la presión arterial y la presión arterial media, la cual debe ser casi hasta 100, 105 y no debe pasar de ello. Tenemos también las ondas cardíacas, tenemos las ondas del pulso, etc. Cuando hablamos de inestabilidad respiratoria, ya vemos, cuando el FiO2 es mayor de 0,50, estamos hablando de 55, 60, 70, vamos a decir, este paciente requiere una alta cantidad de oxígeno. Significa que, ¿por qué necesita alto oxígeno? Porque sus pulmones no me están respondiendo. ¿Ya? Hay pacientes que están con unas máquinas que se llama el Guairachis, así. Por ejemplo, el Hospital Menara es uno de los creadores también de lo que es el Guairachi. ¿Qué es lo que pasa? Que hay pacientes que están con ese Guairachi, están con una cánula de alto flujo, cuando ves el FiO2 está un 100% y todavía esos pacientes están ahogando. Vemos que actualmente ya estamos en una crisis hospitalaria porque no hay camas UCI, pero sin embargo hay gran cantidad de pacientes que cada día están cayendo mucho más y más y más. Ahora, el PO2 ya es la cantidad también de oxígeno en sangre que también tenemos, debe ser menor de 6,5. La frecuencia respiratoria, ¿qué es lo que pasa? En la frecuencia respiratoria, cuando es mayor a 30, estamos hablando de una taquipnea. Estamos hablando de una taquipnea. Inestabilidad hemodinámica, cuando el paciente requiere algún vasopresor. Por ejemplo, Nora mayor de 0,2 y dobutamina mayor a 8 kilogramos por minuto. Vamos a hablar también que una de las afecciones que vamos a ver nosotros en UCI es también la debilidad muscular adquirida en UCI. Ahí vamos a hablar sobre las polineuropatías y las miopatías. Hay una lesión axonal. Cuando hablamos de una polineuropatía es cuando el axón está afectado y por lo tanto eso se refleja a nivel sensitivo, es decir, que el paciente va a comenzar alteración de la sensibilidad y también a través del movimiento. Por lo cual hay una afectación del músculo acompañado con los nervios que inervan esos músculos. Y las miopatías son alteraciones musculares desde el punto de vista metabólico, porque hay una inflamación, hay una inactivación funcional. ¿Y esto por qué? Porque hay una alteración de la membrana plasmática, especialmente porque hay una inexcitabilidad a nivel plasmático. Todo eso, ¿a qué nos conlleva?
a un desacondicionamiento físico. ¿Qué entendemos nosotros con desacondicionamiento físico? Hay muchos que dicen el paciente está con desacondicionamiento físico. Presenta atrofia muscular porque hay una alteración de las fibras de tipo 1. Hay una disminución de la capacidad oxidativa. Recuérdate, si no hay capacidad oxidativa, y esto es uno de los formadores de los ATP, entonces no hay energía mitocondrial, no hay energía a nivel celular. Hay una deficiencia marcada de oxígeno y dependencia a metabólicos en forma anaeróbica, es decir, sin oxígeno. Por lo tanto, vamos a ver, hay una cosa. ¿Qué pasaría si el paciente está inmovilizado por 3 meses? Hay una pérdida de casi el 50% de la fuerza muscular. Hay la creación de nitrógeno ureico, es decir, también de unos cristales, ya hay unos cristales de calcio a nivel tanto de las articulaciones. Y hay una alteración de la bomba de sodio y potasio y por lo tanto también el fósforo. ¿Qué es lo que pasa? Recordar, hay muchos casos que se han dado donde hay pacientes que tienen alteraciones a nivel de la bomba de sodio y también potasio. Hay un caso donde una señora tenía un dolor punzante que supuestamente era una tendinosis. Entonces, cuando le alzaba el brazo, un dolor gigantesco. Cuando estaba extendido también, solo se le calmaba cuando llevaba el brazo hacia abajo. Entonces, todos decían que es una tendinitis, una tendinosis y todo lo que pueda haber. Se le sacó una resonancia magnética para poder ver. Entonces, nos dimos cuenta que el paciente ya había formado una espina de calcio. Se le operó y cuando sacamos una espina que parecía una espina de pescado. ¿Me entiendes? Y esa espina es una espina de calcio. ¿Cuáles son las funciones del fisioterapeuta? A ver, como ya hemos visto, es el monitoreo ventilatorio, donde nosotros vamos a ver si el paciente está hemodinámicamente estable o no, y si vemos que está en espontáneo en CPAP, le sacamos los predictores. El control postural es muy importante. El paciente cómo satura mejor, cómo está en mejor confort. Ya está en decúbito supino, decúbito prono, decúbito lateral. Hay pacientes que no toleran el prono. Hay pacientes que están en proceso de recuperación que no toleran el prono, no pueden colocarse boca abajo. Y si lo hacen, están totalmente incómodos. Entonces, si está totalmente incómodo, ten en cuenta que desatura. Entonces, por lo tanto, debemos de buscar una manera óptima para que el paciente esté bien. Entonces, puede ser lateral, ¿ya? Si el paciente no puede estar boca abajo, entonces colócala en posición lateral, ya sea un lateral derecho o lateral izquierdo. Ahora, manejo de las vías aéreas, ¿ok? Y también la movilización temprana. Ahora, hay una de los estudios que se ha dado también, donde decían, ¿para qué nos sirve la movilidad temprana? ¿Ya? Entonces, recuérdate que hay complicaciones que hemos visto que el paciente está en UCI. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando ayudamos al paciente a que se pueda mover, estamos disminuyendo la estancia prolongada que puede tener en UCI. Estamos disminuyendo la atrofia muscular, estamos disminuyendo la formación de contracturas, estamos ayudando también a que haya mayor intercambio gaseoso, estamos reduciendo los volúmenes a nivel pulmonar, de repente de secreciones que puede tener, estamos inhibiendo las lesiones a nivel periférico y también estamos ayudando a que no haya las zonas de depresión, que son las zonas que van a formar las UPP o las escalas. Comúnmente nosotros tenemos que considerar que un paciente, ya comúnmente los pacientes que están en UCI, ¿cuánto pesan? 70, 80, 120, automáticamente están formando escalas. Entonces, pero según la
Según la normativa, un paciente debe estar moviéndose de una postura cada 2 horas. Pero si tú tienes 30 pacientes, cada 2 horas le vas a cambiar a los 30 pacientes, ya no se puede. Miren, por ejemplo, acá las escalas. Mira esta escala gigantesca que tiene el paciente. Esta paciente, mira, ya está yendo directamente hasta que se hueso. Ahora, estas escalas ya tienen un tratamiento especial. O por ejemplo, acá, que la paciente tiene lo que es un linfedema. Entonces, hay que trabajarlo mediante un drenaje linfático también a la paciente. ¿Es imposible trabajar estos casos? No, se puede trabajar estos casos también. Acá, por ejemplo, estoy yo haciendo movilidad temprana a los pacientes que están postrados. ¿Cuáles son las movilidad temprana? Recuérdate que cuando hablamos de la movilidad temprana son movimientos que hacemos de miembro superior y miembro inferior. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos siempre ya es una movilidad temprana considerando los principios de NDT, ¿ya? Aunque comúnmente ya vamos a decir es NDT, pero ese también lo cambiamos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, vamos a comenzar moviendo la manito, la mano, los dedos, vas a abrir su manito, también lo abres la mano, porque esta tiende a estar así. Le abres la manito, le abres muy bien. Ahora la pronosupinación, muy bien, ya está. Ahora comenzamos, ¿no? Por ejemplo, si vas de acá, de esta zona de acá, ya, de aquí, ya en forma diagonal, lo llevas hacia, de una rotación interna, lo llevas a una rotación externa. Esto lo vas llegando así. Muy bien, lo vas llegando. De aquí también las abducciones, las rotaciones, lo vas haciendo. En ese proceso que tú haces, también estás permitiendo la distensibilidad pulmonar. Cuando tú flexionas también, ya las miembros inferiores y haces una triple flexión, también estás ayudando para la movilización de las secreciones. Ojo, no tengas miedo si tú ves al paciente que tiene bastantes vías. Tiene vías por acá, vías por allá, tiene un montón de... No tengas miedo. Mueve al paciente. Lateraliza al paciente. Por acá creo que tengo una foto de eso. Ahí está. Por ejemplo, acá. Agarra al paciente, lateraliza, no, sin miedo, sin miedo. Lateraliza y le colocas a un costadito y comienzas a manipular, a hacer amasamientos en el pulmón. Toma aire el paciente y le distiendes, separas el pulmón, luego lo juntas y vas a ver cómo las secreciones salen constantemente. ¿Entendido? Hay un estudio. A ver. Hay un estudio que se ha dado también que habla sobre la disfunción neuromuscular. Nos estima que el 25% al 33% de los pacientes que han estado con soporte ventilatorio experimentan debilidad neuromuscular. Entonces, estamos hablando que no es un grupo pequeño, no es un grupo minúsculo, sino estamos hablando que es un grupo de 25 a 33% de estos pacientes que experimentan debilidad neuromuscular y que no solamente afecta lo que es el diafragma, sino afectan también a toda la musculatura periférica. Y hay una persistencia después de 2 años de la alta hospitalaria, según estos estudios. Por lo cual se dice que la rehabilitación de un paciente post-COVID no es corta, es larga. Es larga. Después de 2 años, muchos de los pacientes están también sintiendo un poco de disnea. Ahora, recuérdate algo. Hay consecuencias, creo que fue en la exposición anterior en que les estuve explicando cuáles son las consecuencias de los pacientes post-COVID. Muchos de ellos se les cae el cabello, muchos de ellos van a presentar también algunas heridas en la piel, a las que se llaman como urticarias. A otros pacientes también algunos problemas de edema, dolores de cabeza frecuentes, entonces que estilos como si fuera migraña, eso está causando ahorita a los pacientes post-COVID.
ya que tengan dolor muscular en todo el cuerpo. A un paciente post-COVID va a estar, ay, me duele todo el cuerpo, no sé, parece como si hubiese corrido bastante. Y la cuestión es uno de los síntomas post-COVID. Ahora, todo esto nos llama la atención de que debe aumentar las necesidades de la atención médica. Y, por lo tanto, si mi paciente post-COVID tiene dolor de cabeza, si mi paciente dolor corporal, muchos de ellos tienen disnea. ¿Por qué? Porque la basal cambia. Yo saturaba 98, pero ahora saturo 94, 95. Voy a tener disnea fisiológica porque mi cuerpo ya reconoce que falta aire porque yo antes saturaba 98 hasta que mi cuerpo se acomode a esta capacidad ventilatoria. ¿Me entiendes? Y hay otros estudios. Profesor, Dígame. una pregunta. O sea, hasta que el cuerpo se acomode o hay la posibilidad de la recuperación al 100%. No, no hay una recuperación al 100%. ¿Por qué? Siempre queda lesión en todo caso. Claro, ¿por qué? Porque el pulmón ha sido dañado. Si hay unas cicatrices a nivel del pulmón, estas se hacen unas fibrosis pulmonares. Entonces, son como unas manchitas a nivel pulmonar. Ya el pulmón ya tiene estigmas, por lo tanto, ya está afectado. Por lo tanto, que si no hubiese esas manchitas, hasta puede saturar 98, pero esas manchitas ya me dice que está lesionado. ¿Me entiendes? Entonces ya no puede respirar como antes. Va a tener alguna dificultad, alguna limitación. Los pacientes, recordad que permanecen inmovilizados también durante largos periodos, tienen afecciones, ya se repite este estudio, musculoesqueléticas, circulatorias y también respiratorias. Ahora, una de las características que tiene el COVID es que le gusta formar coágulos. Le gusta, le encanta formar coágulos. Por eso, hay muchos pacientes que después del proceso hospitalario ya han quedado en coma o han quedado mal o hay pacientes que ya no despiertan. ¿Por qué? Porque les ha dado de repente una convulsión o uno de los coagulitos se fue al cerebro y el paciente un trombo, ¿no? un Ha trombo, migrado un trombo. claro, o tuvo lo que es un microinfarto. Entonces, ¿y qué pasó? Nosotros sabemos ahora que paciente que cae, lo primero que le vamos a dar antes de la acitromicina, antes de todo, es un anticoagulante. ¿Para qué? Para que no se le formen los coágulos, para que no se le formen los trombos, porque estos benditos coágulos o trombos se van a ir al corazón, al cerebro, al pulmón, al riñón, al intestino, a cualquier parte van a ir. Por lo cual, lo primero, tu anticoagulante. Si ustedes tienen un paciente que es asintomático, un paciente que recién por ahí ustedes sospechan que ya tiene COVID, lo primero que van a hacer, tu anticoagulante, tienes que tomar, ¿me entiendes? Lamentablemente los anticoagulantes no te venden en forma libre, si no es con receta médica. Eso es lo malo. ¿Ya? Ahora, lo que es la terapia respiratoria ayuda a una disminución de todas estas manifestaciones. Por lo tanto, es importante, este estudio nos dice, para evitar las afecciones musculoesqueléticas, circulatorias, respiratorias, todo eso que es una movilización precoz. ¿Cuáles son los tipos de movilidad temprana? Como ya le estaba diciendo, si nosotros tenemos una movilidad temprana en fase 1, ya recuerden, estamos en fase 1, vamos a hacer movilidad pasiva de miembro superior, de miembro inferior, donde el paciente está planchado, el paciente está durmiendo, el paciente está con una analgesia de 12%, de 15%, tiene fentanilo, propofol, becuronio, rocuronio, tiene de todo ahí. Y el paciente ni te abre los ojos, nada. Entonces, tienes que hacer movilizaciones pasivas. Todo eso, fase 1. ¿Para qué? Para evitar la atrofia muscular, para mantener el rango articular, para mantener la tonicidad y para también ayudar a movilizar todas las secreciones que pueda tener. En la fase 2, el paciente está sedado, tiene una pseudoanalgesia, pero no tiene unas drogas, es decir,
ya no tiene drogas vasoactivas, no tiene, por ejemplo, lo que es una nora, no puede tener nora, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasa? Le vas a comenzar a que el paciente ya va a poder realizar el movimiento fase 2, pero te ayuda al movimiento. Tú le dices, vamos señor, tú le estás moviendo, pero él también te está colaborando. Pero recuérdate, cuando hagas los movimientos, nunca permitas que el paciente mire a un costado y está el movimiento para él. No, mira tu mano, mira, ¿dónde está tu mano? Porque le estás dando información y esta información tiene que engramarse acá en el cerebrito. El paciente está, mira tu mano, le estás dando información de atención, concentración y de repente también de lo que es una neuroplasticidad. Le estás dando a conocer también de nuevo su cuerpo, su esquema corporal. ¿Me entiendes? Y si hay la posibilidad en la fase 2 de que este paciente te coopere y que pueda sentarse ya al filo de la cama, genial. Si hay la posibilidad, si no, solamente el paciente te ayuda. En la fase 3 vamos a decir que el paciente ya realiza movilidad, tú le puedes hacer movilidad, el paciente hace movilidad activa, hasta le puedes resistir al paciente también algunos movimientos, pero el paciente ya se sienta, el paciente ya está sentadito al filo de la cama. ¿Por qué? Porque ya le vas a entrenar tronco, ya tiene fuerza el paciente. Miembro superior, miembro inferior ya tiene fuerza. Por lo tanto, tú le vas a entrenar un poco lo que es el tronco para que él se mantenga, ¿ya? Y en la fase 4 ya el paciente se para. Recuérdate, puede estar el paciente ventilado en fase 4, puede estar el paciente con traqueotomía en la fase 4, tú lo levantas y lo paras. Mucho se está haciendo cuando ya salen de lo que es una ventilación, se está colocando una cánula nasal de alto flujo, a lo que se llaman los herbos, y luego sigue lo que es el pues cánula binasal. En otros lugares, después de que se le extuba al paciente, se le coloca lo que es un Venturi, ¿ya? Que es como una mascarilla, pero con un dispositivo donde se le da un FIO2 hasta 6 litros. Pero luego se hace un alto flujo y luego se le coloca lo que es una cánula binasal. ¿Ya? Y poco a poco se va titulando. ¿Qué significa titular? Significa que yo le voy a ir bajando gradualmente la cantidad de oxígeno que tenga este paciente. Poco a poco, hasta de 4 litros, 3, 2, agua tenga de 1 litro, es 0,28. Recuérdate, nosotros ahorita que no tenemos cánula, no tenemos ninguna afección pulmonar, nuestro FIO2 es de 0,21. Recuerda, tú, por ejemplo, que me está mirando, tú estás respirando con un FIO2 de 0,21. Yo estoy respirando con un FIO2 de 0,21. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, si el paciente tiene de 1 litro 0,28, es decir, ya poco, ¿me entiendes? Entonces, ya en eso me dice, ya hay que parar a este paciente. Así como le estaba diciendo, ¿no? Vamos a lateralizar a los pacientes para trabajarlos también. Igualmente las compresiones que hacemos a estos pacientes. Ahora, ¿cuáles son las barreras que nos trae el tratamiento? Recuérdate que muchas barreras no lo trae la profesión, sino las instituciones. Barreras institucionales, la falta de protocolos. Por ejemplo, en un principio nos daban EPPs, si nos daban tanto los mamelucos, nos daban todo eso. Últimamente ya no nos están dando mamelucos, solamente pues nos están dando pues unos trajes y puedes ingresar así nada más. Entonces, allá no te están cuidando. Ahora, nos están dando equipos insuficientes y personal insuficiente, donde sabemos que es salud, por ejemplo, llegó un momento en que ya la pandemia estaba bajando y el salud despidió a todo el mundo. Y después, cuando surgió la segunda ola, otra convocatoria de salud. O sea que, ¿qué está haciendo de salud? ¿Está jugando? ¿Qué es lo que está haciendo? Si sabemos que va a haber diferentes olas y yo te voy a despedir, ¿para qué? ¿Para que venga alguien? Entonces, ¿para qué? En ese proceso se demora plata, se demora todo. Entonces, si le gusta gastar en salud, bueno, pero recuérdate que en salud está gastando nuestro dinero. Ahora,
Barreras también relacionadas a los pacientes es la inestabilidad clínica, la sedación excesiva. Hay muchas veces ya que no es por criticar, ¿verdad? Pero sin embargo, a veces el paciente está un poco inquieto. Claro, porque verte con un tubo en la boca, pues te pone nervioso, ansioso. Ah, vamos a sedarlo, ya, y te sedan completamente. Y yo me pregunto, ¿cuándo este bendito paciente va a reaccionar, va a respirar por sí solo? ¿Cuándo va a ponerse alerta? Si yo cada vez, para que no me moleste, lo cedo. Entonces, ahí no hay. Por eso que cuántos pacientes salen todos ahí desorientados, todos ahí que no se recuerdan, tienen una memoria a corto plazo. ¿Por qué? Por tanta sedación que le han puesto. Y también dispositivos invasivos. Barreras relacionadas también con los profesionales sanitarios. Muchos tienen algunos conocimientos insuficientes, pero está bien. Nadie nace sabiendo. Si tú en la práctica puedes saber, muy bien, eso está bien. ¿Por qué? Porque en la especialidad te enseñan algo, un 5%, y en la práctica ya adoptas el 95%. Habilidades tardías, excesiva preocupación por la seguridad de los pacientes también, y retrasos en la valoración de los pacientes. Si yo veo que mi paciente al frente está pues saturando, está con flema, yo rápido tengo que ir a verlo, pero no, mientras que saque la cánula, mientras que saque el tubo, mientras que saque el otro, mientras que yo responda al que está al frente, mientras que yo haga esto, pues ¿qué es lo que pasó ahí? Ya se me murió el paciente. Y luego digo, ah, bueno, se me murió por COVID. No se murió por COVID, se murió por tu dejadez. Acá hay unos, a ver, acá hay unos videitos. Miren, estos son algunos ejercicios que se pueden realizar en los pacientes COVID, ¿ya? Perdón, los pacientes post-COVID. De hospitalización. Ejercicios de rotación estamos viendo un trabajo de doctores, reductores. Y el ejercicio de estabilización de pene lo da el hecho de mantener presionado este cojín. El otro videíto, por ejemplo. Que en una contracción activa del tibial anterior se le pide al paciente agarrar sus talones. Miren, son ejercicios activos que hace el paciente, ¿ya? De hospitalización, los ejercicios de disociación de la musculatura y de la cintura escapular. Tenemos acá, estamos activando cuádriceps y a su vez el tibial anterior se le pide al paciente cuando vamos a doblar las piernas. Muy bien, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, en este momento la pueden hacer. Una pregunta, ¿han grabado esta clase? Por favor, para que nos la manden. Sí, toda esta clase, todas las clases que nosotros hacemos, todas están grabadas, todas. Ya, me parece muy interesante, muy sencillo, nos falta quizá, particularmente por mí en todo caso hablo, ¿no? Manejo porque no tengo la especialidad de la terapia respiratoria, pero me parece súper, súper sencilla la manera como nos ha explicado, bonita, bonita. Le agradezco muchísimo. ¿Dijiste Noriega? ¿Es usted? ¿Iván? Sí, ¿Alexander? Ok. sí, Noriega Martínez. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta que tengan cada uno de ustedes de repente? ¿Algo? Si tuviesen alguna pregunta, si no,
A ver, vamos nosotros en las siguientes exposiciones también vamos a dar diferentes charlas. Por ejemplo, el día de mañana vamos a tener también lo que es una charla, la cual la voy a dar yo, y vamos a tratar sobre la rehabilitación de los pacientes que tienen lesiones centrales. Entonces, ¿cuáles son los estigmas que hay con una rehabilitación central? ¿Cómo podemos nosotros orientarnos para lograr lo que es una neuroplasticidad? ¿Y cuáles son los mitos? ¿Cuáles son las barreras que no solamente los profesionales lo colocamos, sino el paciente o los familiares también de los pacientes? Todo eso lo vamos a tratar de una manera sencilla, de una manera coloquial, de una manera como usted ya lo conoce. Muy bien, gracias por todo, gracias por su tiempo y los espero el día de mañana y en las próximas exposiciones. Mañana es otra exposición de otro curso, ¿verdad? Otra clase. Claro, es otro tema. Y va a ser, me parece, desde las 11 de la mañana, pero ya va, creo que la invitación le va a llegar a sus correos electrónicos. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias. Gracias, magíster. Muy amable.